Imagina 6 sombras avanzando al unísono sobre la hierba alta de la sabana. No eran simples leones, eran guerreros forjados por el hambre y el instinto, unidos en un pacto imposible de romper. Desde el primer rugido compartido, cada paso suyo se convirtió en una sentencia de muerte. Así nació la coalición que cambiaría la historia para siempre. Los llamaron Mapogos, un nombre que aún hoy resuena con ecos de sangre, miedo y dominación absoluta. No eran reyes, eran conquistadores. Nadie supo exactamente cuándo comenzó todo. Un día, simplemente, 6 machos jóvenes aparecieron juntos, como si la tierra misma los hubiera parido para devastar todo a su alrededor. En lugar de desaparecer como tantos otros, eligieron permanecer unidos, y esa decisión transformó la sabana en un campo de guerra. Mientras la mayoría de los leones machos vaga en soledad esperando una oportunidad, los Mapogos descubrieron que la fuerza verdadera estaba en la hermandad. Y con esa hermandad no solo defendían territorio, lo devoraban. Los primeros relatos son aterradores, manadas enteras borradas en cuestión de días, machos dominantes que cayeron bajo sus fauces en combates que parecían durar segundos. Cachorros, símbolos del futuro, aplastados sin piedad. No dejaban herederos, solo silencio. Para los biólogos que los observaron, apenas podían creer lo que veían. El equilibrio natural comenzaba a quebrarse, y todo por culpa de 6 leones que habían entendido el arte más antiguo de la vida salvaje: destruir para gobernar. Sin embargo, esto apenas era el principio. Porque si ya te parece brutal lo que acabas de escuchar, espera a descubrir lo que los Mapogos hicieron cuando decidieron que la sabana entera debía inclinarse ante ellos. Antes de seguir con esta historia salvaje, dime en los comentarios, ¿crees que 6 leones pueden desafiar las leyes de la naturaleza y gobernar como un imperio? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega la leyenda de los Mapogos. Y no olvides dejar tu like y suscribirte, porque lo que viene es aún más sangriento. A comienzos de los años 2000, en la reserva de Sabi-Sand, Sudáfrica, los primeros rastros de esta coalición comenzaron a inquietar a guías y biólogos. No era normal ver 6 machos juntos. No era natural que se movieran como una sola bestia, coordinados, invisibles hasta el momento del ataque. Era como si la sabana hubiera despertado un ejército en forma de leones. La primera masacre documentada ocurrió contra un orgullo numeroso. 11 leones en total, con 4 machos, 7 hembras y varios cachorros. El rugido del macho dominante apenas retumbó una vez antes de ser derribado. Sus hermanos huyeron despavoridos, pero ni siquiera eso los salvó. Los Mapogos los rastrearon durante días hasta terminar con cada uno de ellos. Lo más aterrador no fue la muerte de los machos, sino lo que ocurrió después. Las hembras fueron atacadas selectivamente y los cachorros, ninguno sobrevivió. Algunos fueron devorados, un acto tan raro entre leones que dejó atónitos a los investigadores. Los Mapogos no buscaban solo vencer, buscaban borrar el futuro de sus enemigos. Esa táctica, brutal pero efectiva, se repetiría una y otra vez. Llegaban como sombras, aniquilaban al macho alfa, reducían a las hembras rebeldes y ejecutaban a los cachorros. Solo unas pocas leonas sobrevivían, las que aceptaban someterse y reproducirse con ellos. La genética de la sabana comenzó a inclinarse a su favor. Con cada nuevo orgullo conquistado, la coalición crecía en poder y en territorio. En cuestión de meses, controlaban lo que otros leones no habrían soñado conquistar en toda una vida. Y lo más sorprendente, parecían disfrutar de la violencia, como si cada acto sangriento reforzara el pacto que los mantenía unidos. Para los humanos que los observaban, los Mapogos se convirtieron en una especie de leyenda viva,
Algunos los describían como monstruos, otros como una fuerza natural imparable, y unos pocos los veían casi como dioses oscuros, enviados para recordar al mundo que el orden en la sabana siempre puede ser destruido. En poco tiempo, los 6 machos tenían un dominio tan vasto que los guías de la reserva empezaron a hablar de un imperio mapogo. Pero este imperio no se construía con alianzas ni con herencia. Se construía con el eco de rugidos apagados y con la carne de quienes se atrevieron a desafiarles. Lo que había comenzado como una extraña hermandad de 6 machos jóvenes, ahora era un reinado de terror que duraría más de una década. Sin embargo, nadie podía prever el precio que la propia sabana les haría pagar. Y aquí surge la gran pregunta: ¿fueron los mapogos los villanos más crueles de la historia? ¿O simplemente los herederos legítimos de un instinto salvaje que nunca perdona la debilidad? Para el año 2008, la coalición mapogo ya no era solo un grupo de leones. Era un imperio de garras y colmillos que se extendía sobre casi toda la reserva de Sabi Sand. Allí donde aparecían, el equilibrio se rompía. Lo que antes era un mosaico de orgullos independientes, ahora se había convertido en un tablero dominado por 6 piezas letales que jugaban siempre para ganar. El líder indiscutido parecía ser Makulu, el mayor y más corpulento de todos. Su melena oscura, su musculatura densa y su brutalidad en combate lo convirtieron en el rostro visible de la coalición. Algunos decían que no era hermano de los demás, que había llegado como un intruso y se había ganado su puesto a golpes. Otros aseguraban que compartía la sangre con ellos, aunque fuera de forma lejana. Lo cierto es que nadie se atrevía a cuestionar su autoridad. Junto a él estaban Rasta, con su melena enredada y aspecto salvaje, Dreadlocks marcado por cicatrices, Pretty Boy, el de facciones más finas pero no menos feroz, Mr. T, apodado así por su melena desordenada, y Kinky Tail, reconocido por la curvatura de su cola. Cada uno tenía un rasgo que lo hacía inconfundible, pero juntos formaban un bloque imposible de separar. La estrategia de los mapogos era tan simple como devastadora: eliminar al macho alfa de cualquier orgullo vecino, asesinar a sus cachorros y tomar a las hembras como propias. Este ciclo sangriento se repitió una y otra vez, al punto de que 8 orgullos llegaron a estar bajo su control simultáneo. En términos humanos, equivaldría a gobernar un continente entero. Los guías de safari y los biólogos quedaron atónitos. Nunca antes se había visto un grupo de leones dominar un territorio tan vasto durante tanto tiempo. La naturaleza parecía haber roto sus propias reglas. Los mapogos no eran una excepción, eran una anomalía, una tormenta de poder que arrasaba todo lo que encontraba. Sin embargo, este reinado no solo trajo miedo a otros leones, también alteró el ecosistema. Con tantos machos eliminados, las dinámicas de reproducción se distorsionaron, y durante años, gran parte de la descendencia en la región llevó el sello genético de los mapogos. La sabana estaba siendo redibujada, no por las estaciones ni por el clima, sino por 6 sombras que decidían qué vidas merecían continuar. Pero el poder absoluto siempre viene acompañado de grietas. Dentro de la coalición comenzaban a surgir tensiones. ¿Quién era el verdadero líder? Makulu mantenía el respeto, o Mr. T y Kinky Tail estaban destinados a tomar el mando. Esa pregunta se susurraba entre los observadores humanos, pero también rugía silenciosamente dentro del grupo mismo. La coalición, aunque indestructible por fuera, escondía batallas internas que podían estallar en cualquier momento. Y como toda historia de imperios, la grandeza siempre lleva consigo la semilla de la traición y la caída. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿eran los mapogos realmente invencibles? ¿O su peor enemigo siempre estuvo dentro de ellos mismos? Todo imperio, por más poderoso que parezca, guarda en su interior las grietas que lo harán tambalear.
para los mapogos, esas grietas empezaron a manifestarse en forma de desconfianza y rivalidad silenciosa. Mientras hacia afuera eran una máquina de guerra perfecta, hacia adentro el orgullo, la ambición y el instinto comenzaban a enfrentarse. Makulu, el titán de melena oscura, aún se mantenía como la figura dominante, pero su edad empezaba a pesarle. Ya no era tan veloz como antes, y aunque su fuerza seguía siendo temible, los más jóvenes, sobre todo Mr. T y Kinky Tail, empezaban a ver oportunidades donde antes solo había respeto. Mr. T era un león explosivo, impredecible. Su melena desordenada y su mirada encendida lo hacían parecer un guerrero nacido para el caos. Kinky Tail, en cambio, era más calculador. Su aspecto inconfundible por la cola torcida ocultaba un instinto de estratega. Juntos formaban una dupla temida, incluso dentro de la coalición. Mientras tanto, los otros, Rasta, Dreadlocks y Pretty Boy, parecían menos interesados en desafiar el liderazgo, pero su aparente neutralidad también generaba dudas. ¿Apoyarían a Makulu en caso de un quiebre o se inclinarían hacia la fuerza brutal de Mr. T y Kinky Tail? Nadie lo sabía. Esa tensión latente no pasó desapercibida para los observadores humanos. Los guías y biólogos comentaban que los rugidos ya no eran los mismos. No se trataba solo de intimidar a rivales externos. Había rugidos que parecían respuestas, desafíos internos disfrazados de comunicación. La hermandad que los había hecho invencibles empezaba a resquebrajarse. Pero la naturaleza nunca espera. Y mientras los mapogos se miraban entre sí con ojos de rivales, el mundo exterior comenzaba a prepararles una prueba aún más dura. Desde el norte, en los territorios del Parque Nacional Kruger, un grupo de 5 machos nómadas avanzaba lentamente. Ellos serían recordados con un nombre casi tan temido como el de los mapogos, los Majingilanes. Jóvenes, fuertes y unidos, los Majingilanes eran la imagen misma de lo que los mapogos habían sido en sus inicios. Y como si la sabana disfrutara de repetir su propia historia, ambos grupos estaban destinados a encontrarse. Los cielos ya parecían presagiarlo. Un choque de titanes se avecinaba. Mientras tanto, dentro de la coalición, los mapogos no sabían si debían mirar hacia afuera para defender su imperio o hacia adentro para evitar que se desangrara desde el corazón. La tormenta se acercaba y ellos seguían divididos entre la lealtad y la ambición. Y aquí surge la duda inevitable. ¿Qué destruye primero a un imperio, los enemigos que llegan desde lejos, o las guerras silenciosas que nacen entre hermanos? La sabana siempre ha sido un tablero de guerra, y tarde o temprano, 2 potencias no pueden coexistir sin chocar. Así ocurrió cuando desde el norte aparecieron 5 jóvenes machos que llevaban la furia en la mirada y el hambre en el cuerpo. Eran los Majingilanes, y como un eco retorcido de la historia, llegaban a reclamar lo que los mapogos habían arrebatado años atrás. Los primeros encuentros no fueron batallas abiertas, sino choques rápidos, tanteos sangrientos. Los Majingilanes se movían como sombras, husmeando los límites del territorio mapogo. Cuando capturaron el olor de Mr. T y Kinky Tail, no dudaron. Una mañana, bajo la neblina espesa, uno de los jóvenes invasores fue aislado y derribado con furia descomunal. Los mapogos demostraban que aún eran capaces de aplastar intrusos, pero esa victoria fue engañosa. Aunque el invasor murió, Mr. T y Kinky Tail salieron heridos. Y en la sabana, una herida nunca es solo carne abierta. Es un rugido de vulnerabilidad que viaja con el viento. Los Majingilanes olieron esa debilidad y comprendieron que la coalición ya no era el muro indestructible de antes. La noche siguiente, los rugidos retumbaron como tambores de guerra. Los 5 Majingilanes avanzaron como una ola oscura y esta vez no hubo emboscada. Fue un enfrentamiento directo, brutal. Los leones chocaron entre polvo y sangre y en el caos, Kinky Tail quedó atrapado.
5 contra 1. Rugió con todo lo que tenía, pero su resistencia fue quebrada bajo una lluvia de colmillos. La coalición perdió a uno de sus guerreros más temidos. Mr. T intentó resistir, pero sabía que quedarse significaba la muerte. Escapó con las fauces llenas de rabia y el corazón lleno de impotencia. Los Mahingilanes habían marcado su territorio con la sangre de un mapogo, y ese gesto tenía un mensaje claro. El tiempo del terror estaba llegando a su fin. El eco de esa batalla recorrió Savisand como un relámpago. Por primera vez en casi una década, los guías y biólogos hablaron de los mapogos en pasado, como si el mito estuviera comenzando a desmoronarse. No eran invencibles, no eran eternos, eran carne y hueso, como todos. Sin embargo, el espíritu mapogo no desapareció del todo. Los hermanos que quedaban se reagruparon, dispuestos a luchar hasta el último aliento. La guerra contra los Mahingilanes no había terminado, apenas estaba comenzando, porque en la sabana no gana el más fuerte ni el más joven, gana el que está dispuesto a pagar el precio más alto. Y tanto los mapogos como los Mahingilanes sabían que ese precio sería la sangre. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Sería este el principio del fin de los mapogos o la batalla que los convertiría en leyenda eterna? Tras la brutal muerte de Kinky Tail, la coalición mapogo ya no era la misma. Los rugidos que antes estremecían la sabana ahora sonaban más ásperos, más cargados de furia y sobre todo de miedo. Por primera vez en años, los reyes de Savisand habían probado el sabor amargo de la derrota. Mr. T, consumido por la rabia, juró venganza. Para él, la pérdida de su hermano no era solo una herida en el orgullo, era una deuda de sangre que debía cobrarse. Pero la coalición estaba fragmentada. Algunos buscaban preservar lo que quedaba de su imperio, mientras otros parecían resignados al inevitable avance de los Mahingilanes. Makulu, el viejo titán, todavía imponía respeto. Sus cicatrices contaban la historia de innumerables batallas, y aunque su cuerpo ya no respondía con la misma rapidez, su sola presencia mantenía unidos a los demás. Pero incluso su liderazgo empezaba a resquebrajarse frente a la sombra de la juventud rival. Durante meses, la guerra se volvió una serie de golpes y retiradas. Los mapogos emboscaban a jóvenes intrusos, cobrando algunas victorias sangrientas. Sin embargo, cada enfrentamiento dejaba nuevas heridas, nuevas pérdidas de energía. Mientras tanto, los Mahingilanes crecían en confianza y en número de hembras sometidas. El tablero de la sabana estaba cambiando. Una y otra vez, los mapogos usaron la misma táctica que los había hecho temibles. Ataques sorpresa, emboscadas en la oscuridad, aniquilación de cachorros para borrar la descendencia enemiga. Pero esta vez no enfrentaban a machos solitarios ni a pequeños grupos desorganizados. Enfrentaban a un rival tan unido como ellos lo habían sido en sus mejores años. El territorio comenzó a dividirse como una tela rasgada. Al oeste, algunos mapogos intentaban mantener el control de manadas que aún los seguían. Al norte, los Mahingilanes empujaban con fuerza, reclamando territorio a cada batalla. El centro de Savisand se convirtió en un campo de guerra constante, con rugidos que cortaban la noche y cadáveres que marcaban el amanecer. Los observadores humanos sabían que presenciaban algo irrepetible. Era como ver dos imperios de la antigüedad chocar hasta la extinción. Nadie intervenía. La sabana debía decidir sola qué nombre sobreviviría en su memoria. En medio de esa tormenta, la coalición mapogo aún guardaba un último recurso, su ferocidad legendaria. Mientras respiraran, seguirían siendo el terror de la sabana. Pero la pregunta no era si podían luchar, sino cuánto tiempo más podrían resistir, porque cada rugido de los Mahingilanes se sentía más cercano, más fuerte, más inevitable. ¿Estaban los mapogos defendiendo su legado o simplemente retrasando lo que ya estaba escrito?
El rugido de los mapogos ya no sonaba como antes. Lo que durante años fue un eco de terror en toda la sabana, se había convertido en un grito áspero, marcado por la fatiga. La coalición que había sembrado miedo en 8 orgullos, que había reescrito las reglas de la naturaleza, empezaba a desgastarse bajo el peso del tiempo y de la guerra. Las noches ya no eran de cacerías triunfantes, sino de huidas estratégicas. Cada enfrentamiento con los Mahingilanes dejaba nuevas heridas, y aunque los mapogos lograban cobrar algunas vidas enemigas, el equilibrio se inclinaba inexorablemente hacia el norte. Los jóvenes rivales tenían lo que ellos ya no podían recuperar: frescura, velocidad, hambre infinita. Uno a uno, los hermanos empezaron a desaparecer. Rasta, con su melena enmarañada, cayó bajo circunstancias inciertas. Algunos dicen que fue vencido por rivales, otros que murió debilitado tras una emboscada fallida. Dreadlocks, marcado por cicatrices, también dejó de ser visto, como si la sabana lo hubiera reclamado en silencio. Los sobrevivientes, cada vez más viejos, se mantenían en las sombras, evitando choques directos. Ya no eran los conquistadores de antaño, sino veteranos de guerra que sabían que un rugido mal dado podía costarles la vida. Sin embargo, esa retirada no era cobardía, era instinto de supervivencia en su forma más pura. Makulu, el viejo líder, resistía con la dignidad de un monarca herido. Su cuerpo llevaba las marcas de más batallas de las que cualquier león podía contar. Aunque ya no podía correr ni saltar como antes, su sola figura imponía respeto. Era el recuerdo viviente de lo que los mapogos habían sido, un titán que se negaba a desaparecer sin luchar. Mr. T, por su parte, seguía siendo un huracán de furia. Pero incluso él empezó a mostrar señales de desgaste. Sus emboscadas ya no eran tan letales, sus rugidos ya no hacían temblar como antes. El tiempo, ese enemigo invisible, comenzaba a desgarrar lo que ni balas ni colmillos habían podido. Mientras tanto, los Mahingilanes consolidaban su dominio. Cada territorio perdido por los mapogos era absorbido rápidamente. Cada hembra que antes había estado bajo su control ahora paría cachorros con la sangre de los invasores. La genética de la sabana estaba cambiando de dueño. Los observadores humanos lo entendieron con claridad. Lo que estaban presenciando no era solo la caída de 6 leones, sino el final de una era. La coalición Mapogo, que durante más de una década reinó como emperadores oscuros, estaba llegando a su ocaso. Y así surge la pregunta que atraviesa la historia como una herida abierta. ¿Muere realmente un imperio cuando sus guerreros caen? ¿O vive para siempre en el miedo que dejó sembrado en quienes lo sobrevivieron? El final de los mapogos no llegó con un rugido ensordecedor, sino con un silencio extraño que cubrió la sabana como un sudario. Aquellos que alguna vez hicieron temblar a 8 orgullos enteros, ahora caminaban en soledad, fragmentados, debilitados y perseguidos por el fantasma de lo que habían sido. Mr. T fue el primero en enfrentar el destino cara a cara. Separado de sus hermanos, fue sorprendido por los Mahingilanes en un ataque nocturno. Luchó como una bestia poseída, rugiendo con la furia de 1000 batallas, pero el peso de 5 machos jóvenes lo superó. Su cuerpo cayó bajo la luna, y con él la ferocidad más temida de la coalición. Los pocos hermanos que quedaban vagaban en la penumbra, cada vez más alejados unos de otros. Pretty Boy, alguna vez recordado por su apariencia imponente, desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que murió de hambre, otros que fue abatido en silencio por rivales más jóvenes. Nadie lo supo con certeza, como si la tierra misma lo hubiera tragado. Makulu, el titán veterano, sobrevivió más tiempo que todos. Viejo, cansado y cubierto de cicatrices, fue visto por última vez caminando lentamente hacia la frontera del Parque Kruger. No hubo batalla final para él, no hubo enemigos que lo derrotaran. Simplemente se desvaneció en la espesura, como un rey que elige su propio exilio.
La caída no fue un solo momento, sino una larga agonía. Los mapogos, que habían gobernado con puño de hierro durante más de una década, fueron cayendo uno a uno hasta convertirse en susurros, en historias contadas por los guías alrededor de hogueras, en mitos repetidos por quienes aún recordaban el terror de sus años de gloria. Para los Mahingilanes, la victoria fue absoluta. Dominaron lo que antes había sido territorio mapogo, sometieron a sus hembras y aseguraron que su linaje continuara. Pero incluso en la victoria, sabían que jamás alcanzarían el mismo aura de leyenda que sus predecesores. Los biólogos que documentaron la historia lo entendieron con claridad. Los mapogos no fueron simples leones, fueron una fuerza de la naturaleza, un fenómeno irrepetible que alteró para siempre el equilibrio de la sabana. Ni antes ni después se vio algo semejante. Así, la coalición más temida de la historia se despidió, no con una explosión, sino con un eco. El eco de rugidos que ya no estaban, pero que aún resonaban en cada rincón de Savi-Sand, como si la tierra misma los recordara. Y entonces queda la pregunta final. ¿Los mapogos murieron como leones o trascendieron como un mito eterno que aún gobierna la sabana en la memoria del miedo? Cuando los rugidos de los mapogos se apagaron, la sabana respiró un silencio extraño. No era la calma de la paz, sino el vacío que deja una tormenta después de arrasar con todo, porque los mapogos no fueron solo un grupo de leones, fueron una era, y cuando desaparecieron, la naturaleza misma quedó marcada por su paso. Durante más de una década, estos 6 guerreros habían dictado las reglas del territorio. 8 orgullos destruidos, decenas de machos eliminados, incontables cachorros borrados de la historia. Su dominio fue tan vasto que incluso después de su caída, el linaje de la sabana llevaba su sello. Generaciones enteras descendían de ellos, como si el espíritu mapogo aún corriera por las venas de África. Los Mahingilanes ocuparon su lugar, sí, dominaron territorios, se reprodujeron y aseguraron su legado, pero jamás alcanzaron la misma aura oscura que envolvía a los mapogos. Porque una cosa es gobernar y otra muy distinta es inspirar miedo incluso en quienes jamás te vieron con sus propios ojos. Para los guías y biólogos que los siguieron, contar la historia de los mapogos era hablar de lo imposible. Nadie había registrado antes una coalición de 6 machos que pudiera sostener un reinado tan cruel y prolongado. Algunos los llamaban monstruos, otros fenómenos de la naturaleza. Todos coincidían en algo. Los mapogos cambiaron para siempre lo que creíamos saber sobre los leones. Más allá de la ciencia, los mapogos se convirtieron en mitología viviente. En los pueblos cercanos, los lugareños hablaban de ellos como si fueran espíritus guerreros. En los foros y documentales, su nombre era repetido con fascinación. El mito había nacido y no moriría con ellos, porque las leyendas no necesitan seguir caminando sobre la tierra para existir. Basta con el eco de lo que hicieron, con las cicatrices que dejaron en el paisaje y en la memoria. Cada manada que aún evita ciertos caminos, cada rugido solitario que resuena en Savi-Sand lleva un poco del fantasma mapogo. Y así, la historia de estos 6 hermanos de guerra no termina en su ocaso, sino que se proyecta hacia el futuro. Son recordados como los conquistadores absolutos, los verdugos de cachorros, los destructores de orgullos, pero también como los arquitectos de un legado que ningún otro grupo de leones ha podido igualar. En el corazón de la sabana, bajo el sol abrasador y las noches interminables, todavía parece escucharse un rugido antiguo, profundo, como un recordatorio. Los mapogos existieron, y mientras alguien pronuncie su nombre, nunca estarán del todo muertos. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Los mapogos fueron los villanos más crueles de África o los últimos verdaderos emperadores de la sabana? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita,
porque aquí en Instinto Alfa las leyendas nunca mueren y la próxima historia puede ser aún más brutal.